Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. En breve estaremos comenzando. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de Internet. Sean bienvenidos todos. Traemos para ti las células MQB en línea a través de la plataforma Zoom. Todos los lunes a las 8 de la noche, jóvenes. Martes quincenalmente a las 9:30 de la mañana, mujeres. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, familias. Jueves quincenalmente a las 10 de la mañana, mujeres. Todos los jueves a las 8 de la noche, matrimonios jóvenes. Los sábados en punto de las 7 de la noche, hombres. Sábados quincenalmente a las 7 de la noche, matrimonios adultos. Si quieres obtener más información detallada sobre los horarios, ID y códigos de acceso, puedes estar al pendiente en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Esto es mi
Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Seguimos con la serie La Victoria de la Cruz. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. El tema de hoy, la derrota de Satanás. Buenas noches, amigos, hermanos de Iglesia del Nazareno Más que Vencedores, que nos sintonizan en todas las redes sociales y que pues, quizás a veces están con nosotros allá en la iglesia, en la zona 12. Dios les bendiga. Y estamos estudiando acerca del tema La Victoria de la Cruz. Mi nombre es Luis Ma, para los que no me conocen, y en esta ocasión en este capítulo estaremos hablando de la derrota de Satanás. Este es el último capítulo de la serie de 4 grabaciones que hicimos. Número 1, un asunto legal. Número 2, un representante digno. Número 3, la base del cristiano. Y hoy, la derrota de Satanás. Amén. Y bueno, vamos a hablar acerca de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Y vamos a empezar a hacernos algunas preguntas, algunos cuestionamientos que el ser humano común y corriente se hace. Una de ellas es por qué Jesús no bajó de la cruz del Calvario cuando todos le estaban ahí viendo, porque hubiera sido a simple vista, ¿verdad? Hubiera sido una gran victoria que el Señor Jesús, clavado en la cruz, hubiera descendido y le hubiera demostrado a todos los escribas y a todos los fariseos y a todos los romanos que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero ahí no hubiera cumplido con una ley. Recordemos que el Señor es un Dios justo. Eso lo vimos, si no me equivoco, en el capítulo número 1. Dios es un Dios justo y Él va a actuar en base a la justicia, en base a la ley que Él nos dejó a nosotros. Si Jesús hubiera bajado de la cruz del Calvario y no hubiera muerto ahí, entonces no hubiera terminado el trabajo por el cual Él había sido encomendado. La misión a la cual Él había sido enviado a la tierra no hubiera concluido. Y eso nos pasa porque en nuestra naturaleza queremos que nuestros héroes, desde pequeños, queremos que nuestros héroes ganen y la victoria de nuestros héroes sea palpable y sea tan palpable que a los enemigos los humille en ese momento y
y pues pueda llegar a un final feliz. Déjame decirte que la victoria, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene un final más que feliz, porque no solamente fue Cristo el que venció ahí, sino que esa victoria que Él obtuvo ahí se la trasladó a todos los que quieran creer en esa victoria. Nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, estamos condenados, fíjate bien, estamos condenados al infierno, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra forma de ser es pecaminosa. Nosotros, por nuestras propias decisiones, escogemos el pecado. Y siempre estamos escogiendo el pecado, siempre estamos escogiendo lo malo. Cristo vino a pagar por nosotros, para que ese pecado en el cual nosotros estamos viviendo no nos sea contado. Él pagó por nosotros y por cada uno de los que quieran creer de lo que pasó allá en la cruz del Calvario. Y entonces, la derrota de Satanás es el capítulo de esta noche, es el tema de esta noche. Y entonces, para la mente humana, la cruz es una derrota. Pero cuando comprendemos lo que en realidad sucedió, comprendemos la gran victoria que Jesús nos dio a nosotros. Para poder entender eso, debemos de tener la mente de Cristo. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 2, 14 y 16. 1 Corintios 2, 14 y 16. Y dice así: pero el hombre natural, fíjate bien, el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo en su corazón, el que todavía no ha llegado el evangelio a él, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está escribiendo el apóstol Pablo. Una persona que antes de que Cristo se le revelara, era una persona violenta, celosa, perseguía al cristiano, consentía que los cristianos fueran muertos porque habían blasfemado en contra del Dios Altísimo, según Pablo. Perseguía a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y de repente, Dios convierte ese corazón, se le aparece Cristo y Jesús le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él no entendía qué es lo que estaba pasando, hasta que entendió, hasta que la mente de Cristo llegó a él. Fíjate bien, el evangelio entra por acá. El campo de batalla del cristiano está aquí. Aquí en la mente es donde yo decido si creo en Cristo o no creo en Cristo. En la mente está si yo decido deprimirme por un problema o decido salir adelante y sacar adelante ese problema. Aquí en la mente es donde nosotros nos derrotamos cuando tenemos un problema familiar, un problema financiero, cuando los negocios se nos caen. Aquí en la mente es donde está la decisión de seguir adelante. Aquí en la mente es donde empieza el ser humano a transformar. Por eso dice el Señor Jesús, le dice a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió al principio. Mas al final, Nicodemo era uno de los que estaba en la cruz del Calvario recogiendo el cuerpo del Señor. Porque al final Nicodemo entendió. Al final Nicodemo abrió su mente, que es lo que nosotros, los seres humanos, debemos de hacer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿A quién de nosotros se nos ocurre que si nos pegan en una mejilla vamos a poner la otra? A nadie. Nuestra naturaleza es que si nos pegan en una mejilla, entonces nosotros también vamos a pegar y nos vamos a desquitar y vamos a vengarnos. Esa es la mente natural.
Pero cuando tenemos en verdad la mente de Cristo, ponemos la otra mejilla cuando nos han herido en la primera. Dice el Señor que si nos piden que les ayudemos 1 milla, en realidad les ayudemos 2 millas. Que si nos piden nuestra capa, les demos también nuestra túnica. En este caso, o en los días de hoy, podríamos decir, si alguien te pide tu camisa, también dale tu saco, también dale tu suéter. Yo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía, muchachos, si alguien nos roba el carro, les vamos a dar las llaves con mucho gusto y les vamos a decir, aquí están 100 pesos para la gasolina, lléveselo. Porque eso nos evita muchos problemas. Y el primer problema que nos evita es el problema espiritual, porque nosotros vamos a ser obedientes a las cosas del Señor. Y el segundo problema, pues ya son las consecuencias, ¿verdad? De que si nosotros nos defendemos, si nosotros mismos queremos vengar lo que nos hicieron o queremos defender nuestro vehículo que nos están robando, pues podemos tener consecuencias muy, muy dolorosas, muy nefastas. El Señor siempre está protegiendo a sus hijos. Los está protegiendo con enseñanzas y los está protegiendo con ángeles que llegan a cada quien para poderle ayudar en todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener la mente de Cristo para poder entender por qué el Señor Jesús trasladó esa victoria en la cruz del Calvario a sus hijos. Y fíjate bien, desde que el Señor Jesús nació, Satanás ha estado tratando de matarlo. Satanás estaba tratando de aniquilarlo antes de tiempo. Y esa es otra cosa que nosotros debemos de entender. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Nosotros queremos las cosas inmediatamente. El Señor nos da las cosas cuando Él considera que es necesario y cuando Él considera que ya no nos van a hacer daño. Y eso lo vimos creo que en dos capítulos anteriores. Al tener nosotros la mente de Cristo, entonces vamos a actuar como Cristo quiere que nosotros actuemos. Vamos a hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos. Las obras no nos salvan. Ya la cuenta que nosotros debíamos ya estaba pagada en la cruz del Calvario. Pero hacer la voluntad del Señor nos evita muchos problemas. Y hacer la voluntad del Señor complace al Señor, complace a Dios como Padre. Cuando mi papá estaba vivo, yo lo honré hasta el último momento que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y él me decía que hiciera tal cosa y yo lo hacía. Yo complacía a mi progenitor. Yo trataba de que él estuviera contento. Eso no me salvaba, digamos, pero le daba a mi papá una satisfacción. Y así es con Dios. Debemos de satisfacer al Señor. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, se recuerdan que el rey Herodes trató de matarlo, porque Satanás quería eliminar a Jesús antes que llegara a la cruz del Calvario. Si Jesús hubiera muerto antes, entonces el objetivo de la muerte en la cruz no se hubiera cumplido. Posteriormente también trató de tentarle en el desierto, trató de que Jesús blasfemara, trató de que así como Satanás había engañado a Adán y Eva, lo quería engañar en el desierto. Pero Jesús no cedió porque Jesús no tenía la misma naturaleza que tenía Adán y Eva. Jesús era hombre, pero no traía la naturaleza pecaminosa. Y eso fue lo que hablamos en el capítulo anterior. Un representante digno. El capítulo 2 de esta serie es un representante digno. Jesús cumplía con todos los requisitos para ser un representante digno y legal. O sea, ilegal, no ilegal, ¿verdad? Ilegal. Jesús era el único que podía hacer las cosas por nosotros. Y sabiendo que iba a sufrir, y sabiendo que iba a morir, y sabiendo que iba a padecer tantas cosas por nosotros, Él aún así accedió. Porque Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo dijo, yo me voy a hacer hombre y voy a arrebatar legalmente lo que el mismo ser humano le entregó a Satanás, se lo voy a arrebatar. Entonces, cuando Satanás quería matar a Jesús, también lo intentó matar. Creo que algunos fariseos lo intentaron matar y él se escabulló en medio de ellos, dice la palabra, porque no era su tiempo todavía de morir.
La intención de Satanás al llevar a Cristo a la cruz era obligarle a rebelarse contra la voluntad del Padre y por lo tanto hacer que transfiriera su lealtad a Satanás. Ese sufrimiento que Jesús estaba teniendo en la vía dolorosa que le llaman, no era más que Jesús se arrepintiera de todo lo que estaba haciendo. No era más que Jesús dijera, bueno, ya no quiero seguir con esto, y Satanás manda, y Satanás es nuestro rey, y aquí está, yo ya no quiero sufrir. Eso es lo que Satanás quería. Pero el Señor, hasta el último momento, con todas sus fuerzas y con toda, hasta la última gota de sangre, la derramó por ti, tú que estás ahí. Por eso te digo, tienes que entender esto, tienes que estar abierto. En el capítulo número 1 vimos que necesitamos 3 cosas importantes. Número 1 es una información, o sea, el evangelio. Número 2 es una fe en esa información, una fe en ese evangelio. Y número 3, cambiar tu punto de vista, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar. Amén. Si Satanás podía encontrar o producir una pequeñísima grieta en la vida y carácter de Jesús, entonces le quitaría y seguiría siendo el soberano indisputable del mundo y de la raza humana. Satanás quería encontrar una grieta en el carácter de Jesús. Quería encontrar una falla en el carácter. Por eso es que Jesús siempre estaba, ¿cómo? Orando, pidiéndole a sus discípulos que oraran. Los discípulos en alguna ocasión se durmieron. Y Satanás quería que sus discípulos durmieran y que ya no oraran. Satanás quiere que tú duermas. Satanás quiere que tú, en lugar de orar, estés durmiendo. Satanás quiere que en lugar de que tú leas la palabra, estés viendo quizás una película, una serie favorita ahí que tú tienes. Satanás quiere que en vez de que tú escuches estas grabaciones, estés mejor escuchando otras cosas en otras redes sociales que no tengan nada que ver con Cristo. Satanás es muy astuto. Y si tú te dejas seducir por todas las cosas que Satanás pone delante de ti, también vas a fallar. Porque Satanás sabe qué es lo que tú quieres y pone delante de ti todas las seducciones para que tú caigas. Pero sigamos acá en esto. Cuando Jesús inclinó su cabeza, fíjate bien, cuando Jesús inclinó su cabeza, Satanás estaba derrotado. Todo el esfuerzo de Satanás había fallado. Todo el esfuerzo que Satanás le había puesto en 33 años y medio a la vida de Jesús había fallado. Nunca pudo Satanás encontrarle a Jesús una falla. Y Satanás lo sabía. Y Jesús había derrotado a Satanás. Originalmente el hombre fue creado para ejercer autoridad y dominio sobre la tierra. Y ese dominio y esa autoridad se había perdido. Y Jesús había recuperado en la cruz del Calvario. Había recuperado esa autoridad. ¿Y sabes algo? La derrota de Satanás tiene que ver con la victoria del cristiano. En el capítulo anterior vimos cuál es la base del cristianismo, cuál es la base del cristiano. Ahorita estamos viendo la derrota de Satanás. La derrota de Satanás tiene mucho que ver con nuestra victoria como cristianos, como seres humanos. Nosotros no tenemos la capacidad de poder llegar al cielo por nuestra propia cuenta. No tenemos la capacidad de poder salir adelante de nuestros problemas por nuestras propias fuerzas. No tenemos la capacidad de poder enfrentarnos a las adversidades de la vida con nuestras propias concupiscencias. Necesitamos de Cristo. Necesitamos no solo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, sino de todos los consejos, de todas las palabras, de toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros en su palabra. Debemos de estar siempre informados, debemos de leer su palabra, debemos de escuchar. La fe viene por el oír, dice la Biblia. Si nosotros escuchamos cosas malas, pues entonces vamos a tener una fe mala. Si escuchamos cosas negativas, vamos a tener una fe negativa.
Pero si escuchamos cosas positivas, vamos a tener una fe positiva. Si escuchamos cosas de Dios, vamos a tener una mente de Dios. Si escuchamos cosas de Cristo, entonces vamos a tener la mente de Cristo. Si no me equivoco, creo que en Proverbios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros tenemos que tener buenas conversaciones con nuestros amigos. Si tenemos amigos que hablan cosas malas, debemos de alejarnos de ellos. No debemos de aborrecerlos, alejarnos, porque esas conversaciones pueden cambiarnos a nosotros. Pero nosotros podemos llegar a ellos y poderles presentar este evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio en donde nosotros necesitamos pagar por nuestros pecados, pero no podemos. Es Cristo el que pagó por nosotros. Para poder cambiar nuestra mente, necesitamos pedírselo al Señor. Y ya con esto voy a terminar. Hemos platicado acerca de un asunto legal. Todo esto es un asunto legal. Dios es un Dios justo. Él quiere y hace las cosas dentro de su naturaleza. Él no va a hacer cosas fuera de su naturaleza. Número 2, un representante digno, que es Cristo, es un representante digno y legal. Y la base del cristiano y la derrota de Satanás. La derrota de Satanás implica tu victoria. Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana tú te vas a levantar de ese lecho de enfermedad y vas a estar bien. Lo que estoy diciendo es que en tu mente no vas a tener una mente enferma. Porque no hay nada que te separe del amor de Cristo. No hay nada que te pueda cambiar tu mentalidad. Nada nos separará del amor de Cristo. Absolutamente nada. Y para el cristiano, hasta la muerte es ganancia. Amén. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estás tú preparado para esa muerte humana que puedes tener? Yo digo mucho este dicho por ahí que dice así: el que nace 2 veces muere una vez, pero el que nace una vez muere 2 veces. Porque nosotros como cristianos debemos de nacer 2 veces. Una, nuestro nacimiento natural, y la segunda vez, nuestro nacimiento espiritual, creyendo en Cristo. Y entonces solo vamos a morir una vez. Vamos a morir una vez en este cuerpo. Pero el ser humano natural nace una vez, su nacimiento natural, y muere 2 veces, porque muere en su cuerpo y muere espiritualmente. Nosotros debemos de nacer 2 veces para morir solamente una vez. Pero sabes una cosa, no solamente vamos a morir una vez, vamos a resucitar nuevamente. En este cuerpo que nosotros tenemos hoy en día, así como tú estás, ahí vamos a resucitar nuevamente. La derrota de Satanás implica para nosotros vida eterna, porque la derrota de Satanás, Jesucristo se la arrebató en la cruz del Calvario. La derrota de Satanás significa para nosotros vivir para siempre con Cristo, vivir para siempre con Dios. Todo ese plan que Dios tenía desde un principio en el Edén va a ser restaurado para nosotros. Y muchas veces decimos: pero ¿por qué no se nos da de una vez? ¿Por qué no lo puede hacer el Señor inmediatamente? Porque como te dije anteriormente, el tiempo del Señor es diferente al tiempo de nosotros los seres humanos. La palabra del Señor en Apocalipsis habla de el milenio, un gobierno de Cristo durante 1000 años, un gobierno en donde no habrá corrupción, un gobierno en donde no habrá injusticia, un gobierno, si tú sueñas con un gobierno que no haya corrupción, un gobierno en donde haya justicia, en donde todo sea muy bonito y donde no haya bullying, en donde no haya autoridades que abusan de su puesto,
etcétera, etcétera. Espera el milenio. En el milenio son 1000 años en donde nosotros los cristianos vamos a gobernar junto con Cristo. Porque Cristo arrebató ese derecho a Satanás. Ese estado legal que Satanás tenía, Jesucristo se lo arrebató en la cruz del Calvario. Y es ahí donde nosotros debemos de meditar. ¿Estamos nosotros viviendo la derrota de Satanás y nuestra victoria? ¿O estamos viviendo como si Satanás no hubiera sido derrotado todavía? ¿Estamos viviendo nosotros como que Satanás todavía gobierna en nosotros? Mira, la única forma de que Satanás puede gobernar en tu vida es mintiéndote, es seduciéndote, es la única forma. Y es que tú le creas a Satanás. O le crees a Satanás o le crees a Cristo. O crees las seducciones de Satanás o crees la palabra y las promesas de Cristo, de Dios para ti. Dios ha demostrado de muchas formas que ama al ser humano. De muchas formas. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas y está lleno de hechos que Jehová de los ejércitos le hacía a su pueblo y a todos los que creían en él. Porque el concepto de Dios no es solamente para los hebreos, no es solamente para los judíos. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos en donde Dios invita a los gentiles y a los que son paganos a que vengan a Dios, a que vengan a ser parte del pueblo de Jehová, a que dejen a sus ídolos, a que dejen a sus costumbres paganas. Posteriormente, ya con la venida de Cristo, Cristo nos invita a que sigamos a Él, a que le sigamos sus enseñanzas, a que tengamos un corazón como el de Cristo. Y eso es lo que te invito en esta noche. La victoria de Dios, la victoria de Cristo sobre Satanás, es para ti también. Amén. Es para que tú la disfrutes. Y muchas veces confundimos y muchas veces asociamos que como no tenemos las cosas que queremos, entonces Dios no nos ama. Entonces Dios no nos quiere. Entonces la victoria de Cristo no es sobre mí, será sobre algunos otros, pero sobre mí no, porque yo no tengo una vida como la que quiero, yo no soy feliz. Y como te dije anteriormente, y con esto termino, el campo de batalla de Satanás está aquí en la mente. No importa si tú estás enfermo, no importa si tú estás quebrado económicamente, no importa si tú tienes problemas financieros o problemas familiares, no importa si tú estás en una situación en donde ya no encuentras salida. Es aquí donde empieza tu éxito, es aquí donde empieza tu salida, es aquí en tu mente, en donde tú empiezas a analizar todas las cosas que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas buenas, Dios nos ama y Dios quiere que sigamos adelante. Con esto terminamos el tema, la victoria de la cruz. Espero que haya sido bastante claro. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. Dios les bendiga y esperamos poderles ver pronto y que Cristo les bendiga en todo lo que ustedes hacen. Amén. En esta noche, después de haber entendido lo que es la derrota de Satanás, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y que esa victoria fue trasladada a nosotros los cristianos, en base a esa fe, vamos a orar y vamos a pedir al Señor por todas las cosas que nosotros necesitamos y por esta Guatemala y por cualquier persona que nos escuche en cualquier país del mundo. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta noche, en esta hora, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas. En donde quiera que vivamos, en cualquier parte del mundo, sea en Asia o sea acá en América o en cualquier continente de este planeta, te pedimos, Señor, que nos ayudes con esta pandemia, Padre. Esta pandemia que ha estado azotando a muchas personas, que ha estado librando batallas duras. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que restaures los cuerpos que necesitan, Señor, salud.
por esta pandemia, por este virus. También queremos pedirte, Señor, por las personas que nos están escuchando acá, por nuestros problemas financieros, Señor, por nuestros problemas de negocios o nuestros trabajos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, sé tú nuestro proveedor. Transforma, Señor, nuestras finanzas. Cambia, Señor, nuestros trabajos, nuestras proveedurías, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También quiero pedirte, Padre, si alguna persona que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, tiene problemas familiares con su cónyuge, con sus hijos, con sus suegros, con sus suegras, con sus padres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú lleves paz a ese hogar, lleves y llenes ese hogar de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, pueda vivir en este hogar que necesita tanto de esa paz. Dale paz a sus corazones, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor, que si hay esposos o esposas que no pueden perdonar a su pareja, que puedan ellos tener un corazón de carne y poder perdonar cualquier ofensa que se les haya hecho. Padres que necesitan perdonar a sus hijos, hijos que necesitan perdonar a sus padres. En el nombre de Cristo Jesús, que haya paz en esos hogares. Te pedimos también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por nuestra integridad física cuando salimos a la calle. Padre, que los malhechores no puedan contra nosotros, sino al contrario, que sean convertidos al Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte por las autoridades de cada país, especialmente por el de Guatemala, que es donde nosotros estamos, para que el presidente, Señor, pueda tomar buenas decisiones, que los ministros puedan ser personas honestas, que también, Señor, los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito de cada municipio, pueda ejercer su trabajo con honestidad, con sabiduría, con eficiencia. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que este mundo no es perfecto. Sabemos que habrá un gobierno perfecto en el milenio. Sabemos que tú gobernarás, Señor, en ese entonces. Pero mientras tanto llega ese momento, mientras nosotros esperamos tu venida, Señor, por favor ayúdanos. Ayúdanos a ser gobernados por personas sabias y ayúdanos a nosotros a ser buenos ciudadanos. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todos los ministerios de Guatemala y del mundo, porque ese evangelio pueda ser llevado a cada rincón, Señor, que lo necesita, a cada corazón que está esperando una salida de su problema, pero principalmente una salida para la vida eterna. Y quiero pedirte, Señor, por este ministerio, por los pastores San José, Señor, por la familia San José en general, que están pendientes siempre de que el evangelio llegue a toda criatura, están siempre atentos a que las personas conozcan de ti, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo bendito, amado, te pido por esta iglesia del Nazareno Más que Vencedores y por sus integrantes. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.